Paz de Cristo, hermanos, amigos, un placer saludarlos, un jueves más, una hermosa tarde que Dios nos regala. Vamos a entrar a la lección de este día que es el bautismo en agua. Y vamos a agarrar la base bíblica, Hechos 2:38. ¿Verdad? Que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El único camino a la salvación es Jesucristo. Querer encontrar el camino sin buscar a Jesucristo es el gran error, ¿verdad?, de esta humanidad. Solo en Jesucristo se encuentra la vida. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Marcos 16:15 al 16 dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, y por lógica no se va a bautizar, si no cree, será condenado. Entonces vemos aquí la importancia de ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo, como lo estipula la palabra y lo enseña la palabra de Dios. En esta lección, ¿verdad? Estas lecciones, porque la vamos a hacer en dos partes, usted va a encontrar mucho texto, mucha base bíblica para corroborar lo que es el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Así que le invito, ¿verdad?, para que usted estos videos lo repita, lo estudie con su Biblia en la mano y mire los textos, corrobore lo que estamos enseñando. El mandato de Jesucristo sigue siendo este mismo hasta el día de hoy, ¿verdad? Marcos 16:15 al 16. Y va a seguir este mandamiento hasta que Él regrese por su iglesia. Debemos creer y obedecer a esa fe, haciendo un pacto con Jesucristo mediante el bautismo. En la dispensación de la ley, el pacto era la circuncisión. En la dispensación de la gracia es el bautismo, ¿verdad? Esa es la diferencia que hay ahora. Conforme a la ley era la circuncisión, y ahora en esta dispensación de la gracia, ¿verdad?, es el bautismo en agua. Como se marca, vamos a decir así, que usted pertenece a la salvación que Dios ofrece. Es el paso de obediencia, que se le dice en otras palabras, es la acción de fe. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, vamos a mirar el significado del bautismo. Romanos 6:3 al 4. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo, ¿verdad?, representa muerte, sepultura y resurrección en Jesucristo, de Jesucristo. Así como Jesucristo fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día, eso es lo mismo que el bautismo representa en este acto tan significativo. La Biblia así lo enseña, ya que es el pacto mediante el cual se acepta la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados, como el precio que Jesús pagó por nuestros pecados. Después de recibir a Cristo por la fe, es muy importante que esa fe nos lleve a obedecer al Señor en el acto del bautismo. Cuando usted viene a bautizarse, usted viene muerto al pecado, a su vida pecaminosa. Usted está muriendo. Cuando usted pasa a ser bautizado en las aguas
y es sumergido, eso significa sepultura. Usted es sepultado en las aguas, pero cuando sale del agua, usted resucita a una vida nueva. Por eso significa muerte, sepultura y resurrección, ¿verdad? Ese es el simbolismo que tiene el bautismo del sacrificio, ¿va? Más bien que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Muerte, sepultura y resurrección. Qué bonito significado. Y el significado de la palabra bautismo viene de la palabra baptizar, que indica el modo de llevar a cabo esta ordenanza. Literalmente significa sumergir, zambullir. Por más que ciertas personas defiendan el modo de administrar esta ordenanza por la aspersión, no hay fundamento bíblico que la avale. Sin embargo, la Escritura nos da el fundamento necesario para declarar el modo de llevar a cabo dicha ordenanza. Amén. Ahora, el ejemplo más grande a seguir, o el ejemplo más grande, ¿verdad? Jesús y sus seguidores. Nuestro Señor Jesucristo, al ser bautizado, dice, subió del agua. O sea que bajó al agua con Juan el Bautista para ser bautizado, ¿verdad? En Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y descendía sobre él. El ejemplo del etíope nos muestra, entre otras cosas, lo siguiente. Y descendieron ambos al agua, en Hechos 8:39, cuando subieron luego del agua, ¿verdad? Cuando le dijo el etíope Felipe, aquí agua que impide que yo sea bautizado. Cuando entendió que era necesario ser bautizado para ser salvo, ¿verdad? Por eso dice Hechos 8:38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Colosenses 2:12-13 dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él. Otra vez nos vuelve a mencionar el simbolismo del bautismo. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. El bautismo es para perdón de pecados, ¿verdad? Ese es el sello, la marca del perdón de pecados cuando uno es bautizado en agua. Por eso dice, bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Dos formas antibíblicas que se usan muy comúnmente es la aspersión, el rociamiento de agua en la cabeza de las personas o el niño, los infantes. El otro es la infusión, se moja de manera completa la persona pero no se mete en el agua. Estas formas de bautizar no concuerdan con la palabra bíblica del bautismo y de lo que la palabra de Dios declara que hacían los bautizados en la palabra de Dios. Todos los que recibían la palabra eran bautizados. Debido a la gran importancia de recibir el bautismo, todos los que recibían la palabra de Dios eran bautizados, invocándoles el nombre de Jesús. Los judíos que se convirtieron con el mensaje de Pedro al recibir la palabra fueron bautizados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Los samaritanos que reciban la palabra de Dios o que recibían la palabra de Dios también fueron bautizados. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Luego en otras lecciones vamos a hablar del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 8:14-16. Los gentiles que oían el discurso de Pedro y se convirtieron, también fueron bautizados. En Hechos capítulo 10, verso 44 al 47 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre de Jesús. Hay bautismos que debemos mencionar. El bautismo del pueblo de Israel al salir de Egipto. Y dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:2. Esto es un poquito más profundo, ¿verdad? Pero es algo muy significativo, ¿verdad? Que concuerda con respecto al bautismo. El bautismo de Juan solo era para arrepentimiento. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:3-5. Así que mire, la importancia es bautizarse como quedó estipulado ya en el libro de Hechos, en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Ese es el mayor ejemplo que tenemos en la palabra de Dios de los mandamientos de Jesús, ¿verdad? Mateo 28:19, Jesús dio el mandamiento, Mateo lo explica de esa forma, ¿verdad? Y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un nombre que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es Jesucristo, ¿verdad? En Lucas lo menciona de otra manera, dice que mandó que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, o en el nombre, mandó que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Lucas 24:47. Y también, ¿verdad? La que leímos hace ratito, ¿verdad? Marcos 16:15, ¿verdad? Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, Mateo, Lucas y Marcos escriben diferente, ¿verdad? El mandamiento del Señor. Pero en la obediencia, en la práctica, en la acción, fue Pedro cuando dijo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque era lo lógico, que se entendía perfectamente que era en el nombre de nuestro Dios. Amén. Ok. A otro bautismo que vamos a mencionar, el bautismo por los muertos. Este no debe realizarse. Los vivos se bautizan por los que ya no viven. Eso es antibíblico, eso no debe de hacer, ¿verdad? El que en las lecciones pasadas, ¿verdad? Del arrepentimiento y no me recuerdo la otra lección de la salvación que hablamos, mencionamos en Ezequiel capítulo 18 que dice, o tal vez sí sea ese es el capítulo, pero donde dice, el alma que pecare esa morirá. Si el padre peca, él va a morir, él va a dar cuenta por sus pecados. El hijo va a dar cuenta por sus pecados. Dice, ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, cuando alguien se preocupa por los que ya murieron, dice, hay que hacer oración, hay que hacer el cementado novena. Nada, eso no es bíblico. La palabra de Dios nos enseña que hoy, en este momento, usted tiene la oportunidad de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Ya muerto nadie va a poder hacer nada por usted ni por mí. Lo que yo haga en vida, esa es, ¿verdad?, lo que Dios me va a recompensar a mí por la obediencia que yo tenga a la palabra de Dios. De modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? 1 Corintios 15:29. Solo los mormones tienen esta práctica. Pablo hizo esta pregunta, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Pero no dice
en qué que es correcto, que sea correcto. La palabra de Dios no enseña que sea correcto. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a dejar esta lección. La próxima semana vamos a estudiar mucho más, ¿verdad? De esta lección, más partes bíblicas que usted va a conocer y a entender. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y espero sea de mucha bendición y beneficio para su vida espiritual esta lección. Nos vemos el próximo jueves si Dios nos lo permite. Dios me los bendiga a todos.